Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de conversación Zona Dreamers para emprendedoras y emprendedores que se identifiquen con las buenas prácticas laborales actitudinales y el público en general también que nos sigue en nuestro canal a través de este espacio que busca fomentar el rendimiento y la productividad de los negocios de nuestros emprendedores. Ya estamos creciendo, ya habemos ya más de 30, después 40, seguramente van a haber 100 y van a haber muchos más seguidores, los que nos van a estar inscritos y también van a seguir y aprovechar estos contenidos que tenemos preparados para ustedes cada vez que podamos hacer un programa más de una conversación con un tema interesante para ustedes, para toda la comunidad que nos sigue y que espera, por supuesto, de nosotros el mayor valor posible que nosotros les podamos entregar. Soy Luis Becerra y junto a Ricardo Sepúlveda Sánchez. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Hace Bien, unos poco tiempo que no nos veíamos, ¿cierto? Ya ahora nuevamente aquí en nuestro programa para emprendedores y emprendedoras. Te doy las gracias por la continua, digamos, colaboración que estamos teniendo y bueno, darte las gracias también por el tema que fue una idea tuya, que tiene que ver con el tema de los errores, errores en el ser humano o los errores en el emprendimiento. Así que yo estoy muy contento de poder volver a conectarme y estar contigo ahí en este hermoso programa. exactamente, amigo. Efectivamente, los errores es parte de nuestro emprendimiento, nuestro día a día, y efectivamente, como tú bien lo dices, vamos a hablar de este tema tan interesante y tan recurrente en las conversaciones de los mismos emprendedores, en las charlas, en conferencias, mucho que decir con respecto a los errores, ¿ah? A veces malintencionados o desprestigiados errores, ¿cierto? El concepto eh, culturalmente no está bien visto, como los errores, y ahí hay de repente algo que revisar en nuestras creencias, en nuestra cultura, de cómo nosotros enfrentamos los errores y cómo de eso podemos hacer un amigo, ¿cierto? Que nos pueda acompañar en este caminar del emprendimiento, de nuestros negocios, nuestros sueños, nuestra misión, todo lo que nosotros queremos lograr de aquí en adelante, ¿ya? Y sea a nivel micro o a nivel regular, ¿cierto? Mediano o un gran sueño que tengamos, siempre los errores forman parte de nuestra vida. Y efectivamente vamos a hablar sobre los errores y vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han hecho también o nos han propuesto dentro de este tema tan interesante que es cómo entendemos cada uno de nosotros los errores. Te quiero preguntar, Ricardo, ¿qué es para ti los errores? ¿O cómo tú entiendes? Cuando te llega esa palabra, inmediatamente a tu mente, tú dices, wow, tengo algo que decir. Bueno, Así. sí, ¿Ah? claro, sí, muy buena pregunta. Yo diría que para mí los errores son parte del proceder humano, digamos, de las acciones humanas. Es la forma en que actuamos todo el tiempo en nuestra vida, digamos, ¿ya? Un ejemplo que yo puedo dar al respecto, que cómo aprendemos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, digamos, estamos un año aprendiendo a caminar, lo primero que hacemos es gatear y posteriormente empezamos a dar un pasito, otro pasito, nos caemos, nos tropezamos, no nos equilibramos, etcétera, cometemos un conjunto de errores de imprecisión, no tenemos una motricidad fina, pero cada vez con el tiempo, la práctica del movimiento, del equilibrio, hasta que lo vamos haciendo y practicando, hasta que llegamos a caminar y llega al punto que posteriormente ya llega a ser totalmente automático el caminar, ni siquiera pensamos en aquello. Pero cometemos muchos errores, nos pasan muchas cosas, y no necesariamente a propósito, y aprendemos. Entonces creo que el error es parte de una de las formas de que los seres humanos aprendemos en la vida. Por lo tanto, para mí el error es parte de por decirlo así, si lo tuviese que definir de alguna manera, son los ejercicios necesarios para poder aprender en la vida, cualquier cosa.
Sí, Y para ti, efectivamente. amigo, y para ti, ¿cómo lo ves tú el eh, error? sí, yo veo, primero tenía hace mucho tiempo la mala idea, ese concepto tan desprestigiado que, de que los errores no debieran estar, así como la sombra no debiera estar en tu existencia. Es decir, los errores normalmente no son bien vistos. Los errores parece que tuvieran solamente una parte mala. Los errores son como el mal necesario. Por supuesto, si los emprendedores y los medios de comunicación, ¿cierto? Y la cultura en general lo promueve de esa manera, jamás vamos a sacar provecho de los errores, ¿ya? Es como hablar de las emociones, ¿cierto? O sea, de algunos temas que a veces suelen ser voluntarios, pero también involuntarios. Es decir, hay muchos errores involuntarios y estamos llenos de errores involuntarios, mucho más que lo que nosotros queremos, ¿cierto? Que suceda, ¿ya? Y muchas veces nos vemos frustrados y ahí muchas veces también se dejan entrever lo preparado que estamos para enfrentar esos errores, ¿ya? Yo diría más enfrentar que confrontar, porque, como te digo, hay una mala idea de que los errores son algo que no debiera estar, como las objeciones, ¿cierto? Cuando en definitiva los errores te dan una alerta, es un sistema de alerta, ¿cierto? Que te da a ti la posibilidad de darte cuenta de que algo está pasando, de que algo quizás no funciona o que hay que detectar otros detalles que quizás no lo habías visualizado. Entonces, los errores para mí son, eso sí, un acontecimiento, algo puntual que ocurre por algunas condiciones voluntarias o involuntarias, pero en ese mar de variables tenemos tanto que podemos echarle la culpa, como que son errores, cuando quizás otra persona lo está viendo como una verdadera oportunidad. Así también entonces lo veo como una interpretación subjetiva de esos acontecimientos, porque va a depender Luis, qué tan preparado está. sí, pues, Luis, ¿y qué crees tú respecto a lo que puede influir los errores, ya enfocándolos al emprendimiento? Mm, Y sí. como nosotros nos hemos enfocado mucho al tema de la actitud emprendedora, ¿cuánto crees que puede influir y cómo lo ves tú respecto a la influencia del error en la actitud emprendedora? Sí, absolutamente, querido Ricardo, porque, por ejemplo, desde el año 2020 a esta fecha, aproximadamente estadísticamente han aumentado la formalización de negocios, de emprendimiento, en 156.000 nuevos eh, negocios, ideas de negocios formalmente constituidas. Y hay una media, ¿cierto? Ya estandarizada de que año tras año van disminuyendo la cantidad, ¿cierto?, de negocios, de emprendimientos que se van manteniendo, precisamente porque existe, y eso lo decimos siempre y lo promovemos también, esos errores que muchas veces van con la actitud que tú tomas frente a los acontecimientos que van ocurriendo. ¿Cómo lo interpretas? Hay algunas personas que ya con el primer error, la primera equivocación, sea voluntaria o involuntaria, inmediatamente se desmoralizan y ya la misma energía no hace, ¿cierto?, que ellos puedan seguir adelante y que finalmente se pueda esto formar parte, el esfuerzo que ellos hacen, pueda formar parte de que se haga realidad finalmente. Cuando toda la gente quizás lo vea mal, ellos lo ven de otra manera y están enfocados de otra manera y ven las oportunidades donde el resto ve puras cosas malas, ¿ya? Entonces, estadísticamente los negocios van, eh, van cerrando, por así decirlo, hay un porcentaje y también, también se considera que los errores forman parte de la actitud emprendedora, forman parte del día a día emprendedor, forman parte, ¿cierto?, del ensayo y error. Es decir, hay muchos temas que a veces puedes visualizar y estratégicamente tener lo más controlado, manejar, administrar, gestionar posible, pero hay otras variables que la verdad es que no dependen de ti y que también se transforman en errores. Entonces, hay algunos que le echan la culpa al medio, a las personas con las que están. Podemos culpar a todo el mundo, pero en definitiva los errores yo diría que esta interpretación también es un sistema de alerta que nos puede dar muchas luces de que algo está pasando, de que algo hay que cambiar seguramente, algo hay que aprender, algo hay que
también superar, ¿ya? Por eso yo veo también como parte de la actitud emprendedora la resiliencia, es decir, volver, ¿cierto?, a levantarse a pesar de los errores que son parte de esta transformación, Querido, ¿cierto? Y este querido desarrollo Luis, del negocio. sí, querido, Es súper mira, importante. súper importante. Y una pregunta también respecto a dada tu experiencia, dado que Mm, mm. has tenido un gran recorrido, digamos, en el tiempo con muchos emprendimientos desde el canto, digamos, recordando algunas cosas, desde el canto a a la comunicación estratégica, Mm. al, al tema de la oratoria, etcétera. Es decir, has tenido muchos emprendimientos y quizás se me olvidan muchos otros, pero composición musical, no sé, Ya, muchas pero cosas que tú me has contado, digamos. ¿Qué crees tú en esa experiencia que has recogido tú en el sentido de, has escrito un libro, etcétera? ¿Crees tú que te ha cuáles son, crees tú, que son influyentes? ¿Cuáles son los errores que tú has percibido, has detectado, has identificado en el emprendedor que son relevantes, digamos, que tú sientes que son importantes comentarlo? bueno, esa misma pregunta te la quiero hacer a ti, ¿ya? Para que no tengamos tantas historias personales, ¿ah? Pero que son muy importantes. O sea, sin duda tu pregunta, pero clave, yo creo que el impacto que ha tenido, los errores o cómo cada uno de nosotros lo hemos tomado, ¿ya? Y esa va a ser también la pregunta para ti. Eh, yo siento de que con el tiempo he ido desmitificando esa mala imagen que hay de los errores y me han ayudado esa misma visión de qué significan los errores, el alcance de los errores, me ha dado una nueva visión de entenderlo, como te decía anteriormente, como que fuera mi sombra. Es decir, quizás mi lado oscuro, así como las luces que uno tiene como persona y profesional, ese lado oscuro es necesario para poder visualizar dónde está la luz, dónde hay algún punto que de repente te da la posibilidad de enfocarte hacia una salida, ¿ya? Habitar la oscuridad, habitar los errores, también te da un espacio de mucha reflexión para poder madurar muchas ideas, no solamente con respecto a un negocio, un emprendimiento como tal, sino que cómo tú llevas ese emprendimiento, cuál es tu actitud frente a eso y a los cambios que pueden haber hoy día y mañana. Eh, Dado que estamos compartiendo nuestra experiencia en los errores, y tú compartiste algunas, digamos, ¿crees tú que esos errores se pueden utilizar a favor nuestro? Es decir, de alguna manera ese error te permite algo en la vida, digamos, en el emprendimiento, ¿se puede usar a favor? Bueno, absolutamente. O sea, yo creo que parte de los aprendizajes, como te decía, de estos mal llamados errores, ¿cierto? Que son situaciones voluntarias o involuntarias de las cuales se puede aprender mucho, nos puede servir para poder compartirlo. Es decir, no solamente aprendizaje, sino que también poder compartirlo como gran sabiduría, historias de vida que puede ser muy útil para nuestros emprendedores, para poder compartir, ¿cierto?, con la comunidad, no para que la gente no cometa los errores, sino para que tenga conciencia de que los errores existen y que los altos y bajos forman parte de la vida como todo lo que nosotros consideramos como algo que debiera estar, que no es normal que no esté, ¿ya? Entonces, el día a la noche, o sea, me conecto con el yin y el yang, es decir, tú necesitas un espacio de oscuridad para poder valorar, o sea, ¿cierto? Y visualizar que existe la luz, o sea, el día y la noche, o sea, cada uno de los espacios tiene algo que te va a entregar señales que te pueden servir mucho para tu emprendimiento, para lo que tú quieras emprender, no solamente negocios, sino como una etapa en tu vida, ¿cierto? Algo que quieras emprender para tomar esa iniciativa de salir de tu zona de confort y ver algo nuevo y experimentar, tener experiencias nuevas. ¿Mm? Entonces, es súper importante. Y también te lo pregunto a ti, estimado Ricardo, los errores, ¿cómo lo ves tú y cómo crees que influyen en el emprendimiento y en tu historia de vida también? ¿Cómo ha influido? Y no, son relevantes. Yo diría que los errores son los momentos de aprendizaje. Yo siempre ando buscando experiencias significativas. Y yo diría para aprender. Y yo diría que una de las experiencias significativas en mi vida
en proceso de aprendizaje más profunda han sido los errores, los grandes errores que he cometido, que han sido tan impactantes que tienen un involucramiento emocional tan fuerte que la verdad que me ha servido después para toda la vida, para toda la vida. Entonces, incluso yo creo que en algún minuto yo te conté alguna historia de un error que cometí cuando niño, y eso me marcó para toda la vida, que fue, yo tenía, no sé, 8 años, algo así, mi mamá me manda a comprar huevos a un, res- a un local, ¿cierto? Y yo lo que hago es pedir los huevos y cuando se da vuelta la que tiende, Ya. me saco un jugo y me lo llevo y lo robo, digamos, robo un jugo y llego a la casa con los huevos y mi mamá ve que tengo unos jugos en la mano y me dice, ¿qué es esto? Le digo, no, yo niño Ah, no le pude mentir a mi mamá y me dijo que lo sacaste, sí, lo saqué, qué sé yo. Ok, entonces ahora tú vas a ir solo a hablar con la persona y le vas a devolver el jugo, le vas a decir que tú lo sacaste y ya, y lo hice. Entonces, para mí el tema de la honestidad, digamos, de no tomar algo que no es mío, para mí no sé, es una cosa que lo llevo en la sangre, no sé, como en el ADN. No puedo tomar algo que no es mío, es imposible. Es como que tengo algo que, como, como que estoy programado para no hacerlo en el fondo, ¿sí? Entonces, ese es un error que estoy hablando en general, no estoy hablando de emprendimiento, pero esos mismos errores son, que cuando son grandes errores, y que tienen un impacto emocional tan alto, nos queda grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y hacen que la próxima vez actuemos de una manera mucho eh, más asertiva, mucho más correcta, no sé cómo decirlo. Eh, Así que yo diría que eso para mí es súper importante. sí, y tú además tienes, bueno, tu familia, tienes varios hijos también, seguramente en tu historia como de padre, ¿cierto? También en tu comunicación, ¿cierto? Familiar, has tenido que sortear varios desafíos, es decir, algunos pueden verlo como te decía antes, como errores, otros como aprendizaje, otros como desafío, porque el manual de usuario creo que no existe, es decir, para casi nada en la vida, o sea, ni para los padres, ni para enfrentar la pandemia, ni para la pospandemia, nada. O sea, entonces, ¿cómo ha sido también esa vivencia para ti como padre en el emprender una familia, ¿cierto? Cómo tú vas desarrollando, ¿cierto? Tu vida en familia y cómo la configuras para poder finalmente proyectarla en el tiempo y poder tener tu descendencia, todo. Es también algo muy bonito porque eh, no toda la gente está dispuesta a emprender, a, a poder configurar, ¿cierto? Casarse, ¿cierto? Tener hijos, hacerse cargo de los hijos, de la educación. O sea, es algo tan especial también, pero como te digo, a muchas personas le da terror formar una familia. Y hay otras personas que están dispuestos, hay otras personas que dicen que sí, pero no. Entonces, ¿cómo ha sido también esa experiencia de los errores en términos generales? Digo, vivir eh, tu emprendimiento desde joven, cuando tomaste esa decisión con tu señora, con tus hijos? ¿Cómo lo viviste en términos generales, esos errores que puedas haber cometido? Quizás tú lo habrás interpretado como error, quizás tu hijo, o tu esposa, tu familia también. No, sí, sí, he cometido muchos errores y sí, hasta con la mejor intención. En el fondo uno, con la mejor intención, con el mejor enfoque, con el enfoque para uno, el enfoque de amor hacia el otro, comete tremendos errores. Y así simplemente decir que, claro, hay que arriesgarse y hay que aprender de esos errores y tenerlos claros para no volverlos a cometer. Por ejemplo, no mentirle a los hijos, a los niños sobre todo, cuando eran más chicos, en alguna oportunidad mentí acerca de un cachorro que teníamos que fue atropellado, se escapó de la casa, lo atropellaron y cuando preguntó mi hijo que amaba a su cachorro, Ah, claro, le dije yo claro. que había salido a pasear el cachorro. Y cada vez es decir, pasaba el tiempo y me preguntaba, no, si no te preocupes, si se fue por ahí, debe estar en otra casa, yo lo voy a buscar. Y me di cuenta
me di Claro, cuenta que estaba mal eso. Me di cuenta que estaba mal y mi intuición me decía que tenía que decirle la verdad. Y junté a mi esposa, a mi hijo y a mi hija, que en ese minuto no estaba la más chica, digamos, tenía ajá, dos hijos nada más, los ajá, junto el dormitorio de mi hijo y les digo, sea, sabes, hijo, te quiero decir algo. Y le dije que había cometido un error, claro, que era que le había mentido respecto al cachorro, mm, y ese cachorrito le había pasado eso, que había sido atropellado, y yo le había mentido. claro, Qué la escoba, nos pusimos a llorar todos, qué sé yo, y lo reparé yo lo que hice fue buscar otro cachorrito para que estuvieran contentos, funcionó, pero de ahí aprendí una gran lección, que los niños, en general la familia, bueno, todo en general, pero a la familia mm, ya que está apuntando a eso, mm, eh, tenemos que ser honestos, decir la verdad, y aunque duela, mm, hay que ser honesto y decir la verdad. sí, Y los niños entienden muy bien las cosas complejas, las entienden muy bien cuando uno las dice directamente sin complejizarlas. Entonces, bueno, aprendizaje. Ahí es mm, una cosa muy puntual, aprendizaje, pero es aprendizaje. Es error, exacto, costalazo, como se dice aquí, una caída y volver a pararse y reparar y pedir perdón, aprender a pedir perdón cuando uno se equivoca y daña a alguien. Y también, y en los emprendimientos pasa, que cometemos errores con exacto, los otros clientes y tenemos que aprender a decir, me disculpo, pido perdón, no sé, lo que sea, y lo reparo. claro. Y yo logro reparar Claro. eso. Sí, Entonces, y efectivamente, como tú bien lo dijiste, tomando, ¿cierto? Trasladando, ¿cierto? Tu experiencia personal al emprendimiento con la mejor intención, es decir, nuestras creencias, nuestra iniciativa, tratar, ¿cierto? De hacer un esfuerzo, creemos que lo estamos haciendo bien y de repente quizás no es lo que la gente está valorando de nosotros o nuestros partners, nuestros socios, nuestros equipos, ¿cierto? Seguramente no están quizás con el mismo enfoque. Quizá algo me faltó en mi comunicación, que hemos hablado tanto de la comunicación, lo importante, los malos entendidos, lo dije con la mejor intención, pero no se vio, ni se escuchó, ni se sintió de esa manera. Entonces, claro, hay varias malas experiencias. Ahora, preguntándonos cuáles son los errores más reiterativos de los emprendedores, ¿hay alguno que sientas tú que son como destacables que normalmente los emprendedores cometemos? ¿Cierto? Como errores y le ponemos esa etiqueta en nuestra experiencia. sí, bueno, yo diría que yo destaco, hay muchos, pero dos errores que son interesantes que pienso que tienen mucha relación con lo que hacemos, que uno tiene que ver con el exceso de optimismo Ujú. en lo que estamos haciendo, que yo pienso por lo menos que hay que ser optimista, pero el exceso de optimismo que dice, no, todo va a resultar bien sin tomar las precauciones, Claro. planificar, eh, considerar, indagar, preguntar, consultar al socio, a los socios, digamos, no sé, a Mm, los que están en el emprendimiento, siento que es un error que se comete y lo que ocurre es que yo siento que cuando el mejor equipo es aquel que tiene un pesimista y un optimista. El optimista dice todo bien y va a salir todo bien, y el otro claro, pesimista dice, no, cuidado con esto porque yo me pasó esto otro. Entonces, claro, se claro. Por equilibra si un poco acaso. la balanza, sí. Ese sería uno, y el otro que es que está muy relacionado quizás con, yo creo por lo menos que nosotros como emprendedores tenemos una mirada muy de emprendimiento, de emprendedor, es que es una mirada es un estilo de vida, es una mirada de la innovación, de querer dar valor, de entrega, qué sé yo, y no tenemos una mirada del inversor. ¿Qué significa la mirada de que tiene que haber retorno en lucas, en plata? ¿Cómo se optimiza el tiempo para el retorno del Sí. dinero, para que las cosas Mm, salgan, digamos, y tengan un retorno en dinero? Muchas veces se está tan enamorado del emprendimiento, de la idea, que no se considera el tema de que tenemos que vivir y tiene que generar plata la cuestión también, digamos. Es decir, claro, totalmente. Tiene una que haber cosa es una. entregar, claro. Claro. En la Y tú, medida, Luis. sí, en la medida que estemos en un sistema donde el intercambio es el dinero, ¿cierto? Para poder transar, ¿cierto? Los bienes de servicio.
necesitamos estar súper conscientes de que por un lado está todo ese amor, todo ese color y esa magia que uno le pone, pero también con los pies en la tierra para poder considerar de forma muy clave, ¿cierto? Que tiene que haber un retorno para uno sentirse también compensado con eso, porque es parte de la motivación el que haya dinero por el tiempo que uno pone, las energías que uno pone, la gente que moviliza también. Entonces, efectivamente, o sea, es parte, digamos, el tema del exceso, como tú bien dices, es muy importante y también bien complejo, porque no toda la gente lo toma como un exceso, ¿no? Si esto es como, si estamos en la primera etapa, pero nos está considerando que reditúe, ¿cierto? Una utilidad o alguna planificación un poco más aterrizada. También dentro de esas mismas creencias yo me quedo entre muchas otras, ¿cierto?, que se han nombrado y que forman parte de las conversaciones de los emprendedores, es creer que el producto se vende solo. Es decir, mi producto es bueno, yo considero que está súper bueno y estoy en mi burbuja y siento que todo el mundo me lo va a comprar y que además va a ser fácil comprarlo. Y cuando no haces no tienes una experiencia piloto, no le preguntas a la gente, no emprendes para satisfacer necesidades, sino que para satisfacer tus necesidades, tus sueños seguramente, ¿cierto? Incluso quizás tu complejo, ¿te fijas? Algo que quieras tú, ¿cierto? Obtener a través del negocio. Yo, yo recuerdo y lo podía como ejemplo. Yo soy de Chillán y recuerdo que muchos empresarios en una etapa, los años 80 90, habían varios amigos que querían instalarse con un café. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿por qué te quieres instalar con un café? O sea, me queda la duda. Bueno, para poder compartir con los amigos, para poder llegar, ¿cierto? Instalarnos y decirle a los demás que tengo un café, un espacio de conversación. Sí, pero el café, ese espacio te tiene que dar también dinero porque hay mucha gente que se va a involucrar con tu proyecto, ¿cierto? Y obviamente va a querer tener alguna compensación, principalmente en dinero, porque las demás personas también tienen familia, tienen intereses y se entiende que tiene que ser así, ¿te fijas? Entonces, si no estamos en una media, en un equilibrio entre las necesidades de los demás, ¿cierto? Y del cliente, las necesidades de tu propio equipo, ¿cierto? O tu partner, o tu inversor, ¿cierto? Y las necesidades tuyas, no hay un equilibrio en esta triada, no es posible caminar con paso seguro, ¿ya? No estoy diciendo que vayamos más rápido o más lento, es ir paso a paso simplemente, pero ir con paso seguro, con paso súper consciente, viendo los pros y los contras, y lo más probable es que tú puedas llegar a obtener el objetivo, pero de esa manera, con ese enfoque, considerando lo tuyo, lo de los demás y lo nuestro y lo de nosotros, y de toda la comunidad que está involucrada directa o indirectamente. ¿Ah? En el tema del café, el empresario, ¿cierto? O el emprendedor, la gente que trabaja con el emprendedor, la comunidad que está involucrada directa o indirectamente, ¿ah? Un sinfín de variables que deben estar eh, medianamente controladas, es decir, por lo menos tener información de cada una de esas personas, de cada uno de esos entes o variables que participan en el éxito o quizá el fracaso también de una idea. Porque yo he visto muchas buenas ideas que son muy mal gestionadas, principalmente por la actitud del emprendedor y porque también los errores se comen muchas veces a las grandes ideas y las personas se ven empantanadas en esos errores y les cuesta salir de ahí. Y otras Luis, malas ideas que han sido muy bien gestionadas. Muy sí, bien. yo creo que estamos ya en, en un tiempo de Sí, término ya. Sí, total. te quería preguntar qué recomendarías tú, dado lo que hemos conversado a nuestros oyentes, respecto Eh, mm. a la actitud emprendedora respecto a los errores. ¿Qué comentario te nace? Basado en tu experiencia, qué le dirías a nuestros oyentes? Sí, hay una frase que se me ha instalado este último tiempo y que me da la posibilidad, o me ha dado la posibilidad de poder enfocar los errores como un aprendizaje. Haz lo mejor que puedas con los recursos que tienes. Es decir, confiar en que los recursos que tienes ya son un buen pie para poder comenzar algo,
o ir desarrollando algo, lo demás se irá viendo en el tiempo, paso a paso, consciente de tus necesidades, la de tu equipo, tu gente y la de los demás, ¿cierto? Los que están afuera. Eh, y eso me va a dar la posibilidad de llegar a una mejora continua. Jamás voy a llegar a la perfección, porque la perfección no existe, depende de las expectativas del otro. Si para mí yo tengo altas expectativas, lo más probable es que no sea perfecto, mientras que yo pocas expectativas, sí, no, maravilloso, ¿ya? Entonces, llegar a ese equilibrio en donde yo pueda decir, mira, estos son los recursos que tengo y voy a hacer lo que más puedo, lo mejor posible, actuando de manera honesta, colaborativa, como bien dijiste en alguna oportunidad, ¿cierto? Y de esa manera poder ir paso a paso mejorando continuamente. Y esa, para mí, por lo menos, la mejor fórmula que me gustaría compartir con la gente y ojalá lo tuvieran presente, por lo menos considerarla, porque fórmula exacta no existe. Por lo menos yo no he visto en todos los emprendimientos que he hecho y que hay mucho, la gran mayoría de ellos no ha resultado como yo he querido, pero resultan. ¿Ah? O por lo menos se obtienen y ya forman parte de algo que tú puedes palpar, no es solamente un sueño, algo que uno conversa. ¿Ya? Y para ti, querido amigo, ¿qué mensaje le podrías dar a nuestra gente que nos está escuchando bien? Qué buena pregunta, ¿no? Yo diría que no, estaba pensando cuando tú decías todo lo que a ti te resuena de esto, diría yo que naturalizar el error en el sentido de saber que vamos a cometer errores involuntarios o voluntarios y que dado que sabemos que va a pasar eso, ser cariñosos con uno, ser autocariñosos, digamos, ser cariñosos y comprensivos, autocomprensivos, es decir, comprenderse que es posible eso y qué fue lo que te pasó, qué le pasó al otro, en el fondo ser empático también con el error y saber que es una forma de acumular experiencia y sabiduría que nos entrega la vida. Entonces, Mm, tomarlo como más naturalmente y no ser tan lapidario con las personas que cometen o errores, digamos. Es decir, ser más indulgente, más perdonarse más también y perdonar al otro también. mm. Es decir, y eso yo creo que ayuda a que las cosas salgan mejor, ¿sí? Más naturalmente. Así que yo por ese lado lo diría. Hay muchas cosas que uno puede decir al respecto, pero yo me quedaría Absolutamente. con eso. Me quedaría Da con para eso. varios capítulos de errores. Errores uno, 2, Absolut- 3. absolutamente. Bien, estimado amigo Ricardo, y estimados también oyentes y la gente que nos está viendo en este momento, ¿cierto? Hemos llegado al final de nuestro capítulo, un capítulo más para compartir entre los panelistas, nosotros, los panelistas, los que somos apasionados del emprendimiento y la colaboración, que son conceptos basales también de nuestra red de emprendedores streamer. Y esperamos de todo corazón, por supuesto, que tú, el que estás ahí en este momento mirando, ¿cierto? Nos dejes tus comentarios, tus consultas, ¿cierto? Esperando que haya sido útil alguno de las conversaciones que hemos tenido, de los contenidos, de este contenido tan maravilloso que son los errores que hay. Tú le puedes ver el lado bueno siempre, ¿ya? Y puedes aprender de ello. También te recuerdo que le hagas clic al botón de suscripción, que actives la campanita también de notificaciones, el me gusta, si nos puedes ayudar también para que pueda, digamos, el algoritmo nos pueda llevar a más personas y puedan también ser sugeribles para muchos, que seguramente les puede interesar también nuestros contenidos, ¿ya? Nuestra oferta de valor, ¿ya? Y bueno, les damos las gracias a todos ustedes, Ricardo, estimado colega, partner, amigo, que estén muy Un bien abrazo. y gracias por habernos acompañado también a ustedes que están en sus casitas hasta el final de este programa. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere, y les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo a todos ustedes. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.